que hacen a la introducción, ¿no? O sea, por ahora no vamos a ver, por lo menos esta clase no vamos a ver por las dudas, por si ingresa algún otro. Generalmente pasa eso. Yo necesito dar un marco conceptual, y me tomo dos clases. Lo podría hacer todo en una sola clase el primer día, pero si no se pierde todo. Pero bueno, generalmente en la segunda clase ya suelen entrar la gran mayoría de alumnos. Entonces, tu pantalla no sé por qué me entiendo. Bueno, no importa. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? ¿Sí, no? Sí, se ve bien. Ok, bueno. Hágame un favor, desactiven los micrófonos. O cualquier cosa me lo activan si me quieren. Yo para que no entre ruido de fondo. Da bastante ruido de fondo, provoco yo. Resulta que lo que le decía es, la primera, segunda clase normalmente por ahí hay alumnos que todavía no se enganchan porque se anotan tarde, entonces siempre las dos primeras clases son de acomodamiento. Vamos a ver conceptos que en teoría ustedes conocen, en teoría. En la práctica algunos conceptos van a ser nuevos, algunos conceptos ya los conocen, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista seguramente. O sea, por ahí no saben que los conocen, pero sí los conocen, porque lo han visto en programación lógica. Pero va a ser el marco conceptual para después, la clase que viene, ya arrancar con Python. ¿Sí? En la clase que viene vamos a ver algo elemental de Python, muy elemental. Esencialmente el procedimiento de instalación y qué sé yo, todo, digamos lo básico, como para que ustedes tengan la herramienta. Si están ansiosos, en Google está lleno de enlaces donde explica cómo bajarse el Python, cómo instalarlo, cómo trabajar en Python. Así que en realidad vayan manejándose como ustedes quieran. Si quieren esperan y van siguiendo, y si no se van anticipando. De hecho, yo los fines de semana todos los fines de semana me dedico a redondear los apuntes, acomodarlos, fijarme en trabajo práctico más o menos, y ya subo el apunte. Ya lo dejo subido porque después en el día por ahí tengo reuniones a último momento, que me ha pasado en clase, y no subí los apuntes, no hice nada, y después tengo que hacer todo corriendo y lo hago mal. Me ha pasado, por eso lo digo. Entonces prefiero prever el problema, entonces ya los apuntes, todo lo que puedo hacer antes de tiempo lo hago. ¿Sí? Ok. Estuve mirando los trabajos prácticos que entregaron, medio por arriba, que yo agarré algunos que me llamaron la atención, el de Fernández, por ejemplo, uno de los más grandes, que por el tamaño esencialmente, digo, ¿qué puso? Mucha foto y qué sé yo, y veo que me replicó todo el apunte. O sea, tuve que pasar por todo el apunte que no me interesaba dentro del trabajo práctico para encontrar abajo de todo la respuesta. No sé si está Fernández, pero bueno. A ver, está todo bien, qué sé yo, pero eso para mí me suena medio como, no voy a decir inmaduro, porque no es realmente inmaduro, pero medio dejadez, de decir, che, te estoy pidiendo un trabajo práctico. Ok, podés copiar el enunciado del trabajo práctico, está bien, es la idea. Después, o sea, al principio poner el enunciado del trabajo práctico, que es lo lógico, y después la respuesta. Pero incluir la parte teórica que estaba adelante, ¿por qué? Bueno, qué sé yo. No sé, me llamó la atención. Ok. Después agarré otro, digo, veo la tesitura, agarré otro más, qué sé yo, digo, qué sé yo, lo miré. Pero estaba bien, no estaba mal. No, me pareció. Y después empecé a agarrar eso que me enviaron, y la verdad que de todo, de los que vi, que debe haber sido el 50-60% más o menos de lo que me entregaron en un ratito que tuve, estaba cansado del laburo y me puse a hacer otra cosa. La verdad que bien, me pareció, incluso algunos son maravillosos como lo hicieron. La verdad que se han gastado tiempo de diseño, probablemente ya estén acostumbrados a hacerlo, pero la verdad que es encomiable el hecho de que una presentación pero impecable, perfecto, me gusta mucho, o sea, me está cerrando, me está gustando este grupo, vamos a decirlo así. Esperemos que sigamos con la vara alta, pero en principio lo que venía como de, uy, ¿qué me hicieron? No, me taparon la boca, bien, listo, ya está, vamos. No miré, sí vi por ahí que, por ejemplo, en algunos puntos me llamaron la atención, por ejemplo, léxico.
en la referencia, lo que yo pedía como definición de léxico, que ahora lo vamos a ver, no es específicamente el lenguaje de programación léxica. ¿Está bien? Es un lenguaje de programación llamado léxico. En el contexto de la pregunta estaba incluido la gramática, la sintaxis y todo lo demás, que hacen referencia a ciertas características de las oraciones o del lenguaje. Y léxico es un lenguaje específico, no estaba muy relacionado. Eso implica que el dato puntual se pierde dentro del concepto, o sea, dentro del entorno, digamos. O sea, se está haciendo una pregunta donde un punto puede llegar a enfocarse en distintas definiciones. En vez de buscar cuál es la definición que más se ajusta, agarro la primera que encuentro, o por ahí puede ser equivocadamente, que bueno, debe estar preguntando por esto. No lo pienso mucho y le pongo. Sí, ¿cómo suena? Bueno, listo, no era la idea. Pero bueno, de todas formas puede pasar. No sé si el fin de semana vieron que colgué el apunte, ya si alguno le pegó una mirada ya sabe de qué viene esto y ya sabe que la mayoría de conceptos que pregunté en el trabajo práctico están incluidos acá. Entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una pequeña aclaración en este comentario que está acá. Yo no voy a enseñar no voy a enseñar programación lógica. Asumo que la parte algorítmica la tienen bien comprendida, porque de hecho aprobaron la materia de programación lógica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es entrenar esa parte algorítmica. O sea, yo voy a concentrarme en los aspectos de la codificación. Los aspectos de la codificación, o sea, cómo se crean, cómo se implementan los programas, digamos, va un poco más allá de la parte lógica. ¿Sí? O sea, la parte lógica es esencial, obviamente, ¿no? Que es la parte de algorítmica es esencial porque es lo que realmente hace el trabajo. Pero el trabajo se puede hacer de muchas maneras. ¿Sí? Por más que esté bien hecho el trabajo, por eso el tema del trabajo práctico. Pueden hacer un trabajo práctico, entregarlo con todo bien contestado, o pueden hacer que ese trabajo práctico sea agradable de leer o genere algún tipo de impacto. Es decir, mira, me tomo el trabajo de hacerlo bien, acomodarlo y que quede como una publicación, como si fuera un trabajo profesional. Entonces pasa a ser otra cosa, llama de otra forma. Entonces para la implementación de un programa pasa lo mismo. Yo me tengo que concentrar en la parte algorítmica, pero en general un programa está destinado a que un usuario lo use. ¿Sí? Entonces tengo que captarme ese usuario, tengo que hacer que el usuario le sea fácil, intuitivo en lo posible. Yo no estoy muy a favor de la intuitividad, pero bueno, sobre todo si atenta contra la productividad. Pero bueno, puede ser pensar desde el punto de vista del usuario que va a usar ese algoritmo implementado y hacer una aplicación específica. ¿Sí? O sea, por más que el algoritmo está detrás, hay muchos aspectos que hacen a un programa que impactan en cómo ese algoritmo se implementa. Entonces, esa es la parte donde por ahí le voy a dar un poco más de importancia, dejando de lado la parte algorítmica. ¿Sí? Para la continuación de la parte algorítmica está otra materia que es del profesor que tiene mañana, ¿sí? Que es así, sigue con el tema del algoritmo, un poquito más adelante. Bien, o sea, se le va a dar más relevancia a la parte algorítmica que a la parte de implementación. Ok. Vamos con los conceptos, vamos a seguir con los conceptos básicos. ¿Sí? No me acuerdo lo que vimos en la clase pasada, me olvidé. La verdad me olvidé, ahora estoy tratando de recordar, ni me acuerdo. Pero vimos, era muy elemental lo que vimos, no me acuerdo exactamente qué, una referencia a algo, no sé, a programación, qué, algo, no sé. Esencialmente vimos cómo se llevan los programas, mejor dicho, cómo se hace para pasar de un algoritmo a un programa. ¿Sí? O sea, hicimos referencia a esa pregunta. En principio, un algoritmo es como una especie de fórmula o receta, sería un equivalente a un algoritmo, o sea, un procedimiento donde están especificados paso por paso todos las acciones que se tienen que implementar para resolver un problema de tipo general. ¿Sí?
Para expresar un algoritmo se hace uso de un lenguaje, que puede ser un lenguaje matemático. En el caso de un algoritmo informático, el lenguaje es algún tipo de lenguaje informático, pero para concentrarnos solo en el algoritmo usamos lenguajes relacionados con la diagramación de ese algoritmo. Entonces aprenden lo que es el diagrama de flujo, el pseudocódigo, que es algo similar a un código, pero para lo único que sirve es para obviar toda la parte informática y concentrarnos solo en la parte matemática. Ahora, cuando vamos a generar una aplicación, sí nos tenemos que concentrar en un lenguaje que describa ese algoritmo para que la computadora lo interprete, que la computadora lo entienda y pueda la computadora ejecutar ese algoritmo. Entonces, hacemos uso de un lenguaje. Pero en principio, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es una convención. Es algo que está estipulado entre un emisor y un receptor. Eso que se estipula es para enviar un mensaje. Ese mensaje contiene información. A ver, no sé si vieron con el otro profesor, el de los jueves, el tema de los datos y la información. Y los que están cursando base de datos. Los datos son objetivos, la información es subjetiva. Depende para qué la voy a utilizar, es la importancia que yo le doy a esa información. O por qué quiero enterarme de algo. Ahí toma consistencia qué es lo que me indican o me sugieren esos datos. Pero lo que hace una información es hacer que yo reaccione de alguna forma a ese conocimiento que se me brinda. Entonces, cuando alguien está brindando conocimiento, hizo un proceso para armar un mensaje que va a ser recibido por el receptor, que es quien tiene que tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, hay una convención que establece una forma de comunicación. Eso es un lenguaje. Los lenguajes pueden ser de muchos tipos. Lo que estamos acostumbrados a usar nosotros son los lenguajes naturales. Dentro del lenguaje natural, obviamente, está el lenguaje castellano, que es el que utilizamos la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los que estamos acá utilizan el lenguaje castellano. Ahora, no usamos el castellano puro. De hecho, el castellano puro probablemente sea un lenguaje de laboratorio que no se implementa en la vida real, sino lo que hacemos es agarrar ese ideal que es el lenguaje castellano, y adaptarlo al ambiente donde lo implementamos, con lo cual surgen los dialectos. No necesariamente dos ámbitos geográficos contengan el mismo dialecto del lenguaje castellano. De hecho, pueden incluso utilizar el mismo lenguaje castellano y no entenderse. El tema es cómo el dialecto marca a la comunicación. Entonces, yo uso el dialecto, si quieren, rioplatense. La acepción rioplatense del lenguaje castellano. No hablo en un castellano general. Trato de hacerlo lo más universal posible, pero a veces me excede a mí. ¿Por qué? Porque hay una carga personal mía en comunicarme naturalmente con ustedes. Entonces soy presa de ciertas ambigüedades, o sea, de decir, a veces no defino bien las cosas, sino que uso palabras que explican por cercanía. No soy muy específico. Y esa es una característica que tiene el lenguaje natural, no es específico. Entonces un lenguaje natural no sirve para dárselo a la computadora y que lo procese si no media que la computadora haga un proceso muy complejo de análisis de lo que le estoy diciendo. Entonces yo sí le puedo hablar a la computadora y la computadora me puede llegar a entender. Pero media un programa de análisis del lenguaje demasiado complejo. Incluso se mezclan distintas formas de comunicación, o sea, lo hablado, o sea, me tendría que sentir la máquina, me tendría que escuchar, y aparte hay gestos, o sea, por ahí yo digo algo
y lo acompaño con un gesto que desmiente lo que estoy diciendo. Entonces, eso que estoy diciendo quizás se tome con sorna o estoy haciendo algo que no es específica. No quiero comunicar lo que estoy diciendo, sino que estoy diciendo algo y estoy indicando que es lo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces, para que una computadora analice eso se vuelve bastante complejo y sin embargo, entre nosotros nos damos cuenta cuando estoy hablando en chiste y todo lo que estoy diciendo no es real, ¿sí? Eso dificulta la comunicación con la computadora. Entonces, para eso se crean los lenguajes de comunicación con la computadora, que son los lenguajes informáticos. Los lenguajes informáticos tienen una estructura muy rígida. No se permiten, o dentro de todo, excepto que por algún motivo necesite cierta ambigüedad, se trata de reducir en lo más posible la ambigüedad. Que no sea complejo entender el mensaje que lleva adentro ese lenguaje, ¿sí? El lenguaje informático se engloba dentro de un conjunto de lenguajes que son lenguajes formales. Entre ellos está el lenguaje matemático, por ejemplo, el lenguaje de la lógica. Es un lenguaje formal. En tecnología computacional deben haber visto algo sobre eso. Lo que son los lenguajes formales. Dentro de los lenguajes formales, un desprendimiento adaptado específicamente para comunicarse con la computadora son los lenguajes informáticos. Pero no todos los lenguajes informáticos son lenguajes de programación. Algunos de los lenguajes informáticos son específicos para enunciar algoritmos. Hay otros que no, que describen cosas. Por ejemplo, hay un lenguaje que describe la hoja impresa. Describe una publicación, que es el PDF o puede ser el PDF, se basa en otro que también es conocido, ahora no me acuerdo el nombre, que era un lenguaje diseñado para la Laserjet. No me sale el nombre, bueno, lo había pensado y no me acuerdo ahora. Otro lenguaje es un lenguaje de diseño que es el HTML, por ejemplo, pero no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje que describe el aspecto visual que va a tener una hoja de información, una página de información dentro de un navegador. Eso es lo que hace un HTML. Ahora el HTML se puede extender con lenguaje incluido dentro, o sea, se puede incrustar distintos tipos de lenguaje dentro del HTML. Entonces hay lenguaje que hace referencia a lo visual específicamente, hay otro lenguaje que hace referencia a código que puede ejecutarse en el momento de cargar o de visualizar esa página, que es el JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Los lenguajes de script que le dan código, le incrustan código dentro del HTML, pero es un lenguaje metido en otro lenguaje. Los lenguajes que se encargan de definir algoritmos son los lenguajes de programación, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver con el Python. Ok. Los lenguajes bueno, ahí está iba a decir otra cosa. Vamos a seguir con la clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican según distintos aspectos, ¿sí? Uno es por la cercanía al hardware, o sea, cuánto más cercano es al hardware. Eso es lo que se denomina la clasificación hacia el nivel. Se clasifican en bajo nivel, nivel medio o alto nivel. Bajo nivel es el más cercano al hardware. Entonces, cuando yo programo en código máquina específicamente, estoy trabajando en bajo nivel. Pero puedo disfrazar ese código máquina para que sea más accesible para un programador, para una persona humana, digamos. Entonces, en vez de escribir en binario, o en vez de dialogar en binario con la computadora, que es el lenguaje propio de la computadora, lo que hago es disfrazar ese binario de alguna forma para que sea un poco más entendido. Entonces, bautizo los códigos binarios con mnemónicos, o sea, con un pseudo lenguaje donde ciertos códigos no conforman una palabra ni nada, sino que me simbolizan algo, ¿sí? Que ese es el ensamblador. El ensamblador es un conjunto de mnemónicos que representa a cada uno una instrucción en código máquina. Entonces hay que traducir de
de esa codificación a código máquina. Bueno, la traducción es casi directa. Cada uno de los códigos del código ensamblador se traduce directamente a código máquina. Es así de fácil. Pero el ensamblador tiene una estructura que tiene que ver con cómo la computadora resuelve los algoritmos. Entonces, cuando yo trabajo en código máquina, no aplico ninguna metodología de programación. Tengo que programar tal cual lo resolvería una computadora. Entonces, se vuelve la programación una materia absolutamente técnica, pensando cómo implantar un algoritmo en un conjunto reducido de opciones. Y no tengo ningún tipo de abstracción. Ningún tipo de abstracción. O sea, yo no puedo, por ejemplo, un ciclo, no lo puedo pensar que es un ciclo de una cantidad fija de iteraciones o es un ciclo con una validación, sino que tengo que pensar cómo estructuro ese ciclo en el lenguaje máquina. O sea, pongo una etiqueta para saber que es una dirección de memoria, ¿sí? Para saber a dónde tengo que volver, hago el proceso y hago una comparación, hago una manipulación de valores como para determinar si tengo que volver a repetir o no, y en el caso que tenga que repetir, salto de vuelta al inicio del ciclo, ¿sí? Eso genera que por ahí yo entre medio pueda hacer un salto directamente abandonando el ciclo, con lo cual se transforma el código en algo difícil de seguir. Por contrapartida, el código en bajo nivel es velocísimo porque no se pierde el tiempo en pavadas, en teoría. Si uno es buen programador en código máquina, optimiza lo mejor que puede el código. Entonces, el código hecho directamente en código máquina es lo más rápido que hay, tan rápido como la velocidad del hardware, casi directamente. El tema es que es muy difícil para alguien que no es informático entender el código. De hecho, para los informáticos es difícil, es muy difícil, no es fácil llegar a programar en código máquina. Y el código máquina es tan cercano a la máquina, pero tan lejano a la realidad, que a veces implementar una aplicación que no tiene nada que ver con una aplicación mecánica, digamos, o sea, con algo que se haga automáticamente, se vuelve altamente complejo, pero altamente complejo. Por ejemplo, imagínense ustedes programar una aplicación para calcular los sueldos o calcular digamos, los procedimientos que están atados a lo que es la administración de personal, liquidación de sueldo, presentismo, etcétera, etcétera. La liquidación de sueldo va variando, no le digo mes a mes, pero cada tanto aparece un ítem nuevo, hay que considerar ciertas cosas como la fecha de depósito, etcétera, etcétera. Hay que considerar muchas cosas que atan a la forma en que se implementa el algoritmo, que realmente es un algoritmo que es muy variable y puede incluso llegar a ser en cierta medida volátil, o sea que puede ir modificando la forma en que se calculan los sueldos en base a cómo van dictándose leyes o decretos, ¿sí? Videojuegos, incluso los videojuegos no tanto. Ahora, no sé si es tan complejo o no, pero bueno, puede llegar a ser muy complejo. No tanto como la implementación de un circuito administrativo que tiende a, digamos, a organizarse cuando uno lo implementa. Un videojuego se puede hacer recontra complejo, pero es cierto, se puede volver muy complejo el tema del videojuego. Entonces, los lenguajes bajo nivel no son demasiado propicios como para desarrollar este tipo de aplicaciones, porque llevaría mucho código, pero hasta lo peor de todo es hasta hacerle entender a alguien que trabaja, tiene su cabeza formateada en forma muy rígida, porque trabaja con el hardware, entender conceptos abstractos de por qué pasa lo que pasa, qué sé yo. No sé, yo les cuento un caso así, como para que tengan idea. Una vez en un laburo que tenía, se hacían lo que son listas de matanza y romaneos, que es en los frigoríficos la declaración de lo que se faenó, ¿sí? Entonces había una corroboración a ver si se estaba faenando bien, ¿sí? O sea, si se declaraba que ingresaron tantos animales pertenecientes a un determinado dueño,
que se faene todo eso y se obtenga qué cantidad se obtiene, qué rendimiento, etcétera. Bueno, no importa. El tema es que, por ejemplo, en el camión venían, o decía el formulario, que ingresaban que yo 10 toros y 20 vacas. Ok. Ah, mira. Bien, Juan. 10 toros, 20 vacas. Ok, perfecto. Listo. Entonces, se registraba eso. Se registraba lo que decía el camión que ingresaba, pero aparte se registraba correctamente lo que ingresaba a los, ¿cómo se llama? A los corrales. Decía, son 10 toros, 20 vacas. Ok, perfecto. Se mandaban a faena y los resultados de la faena te decía que tenías, por ejemplo, 20 vacas y media y 9 toros y medio. Entonces, ¿cómo puede ser? Está bien, es por media res. O sea, se cargaban los datos por media res. Pero ¿cómo puede ser que uno cambie la mitad de un sexo y la mitad del otro? ¿Por qué? No tiene sentido. Y hablando con un especialista, digo, pero no, es difícil hacer un control, un cruce, si te cambia el sexo. No, pero no controla el sexo, controla la cantidad, no. Porque puede cambiar el sexo. ¿Cómo puede cambiar el sexo? Sí, puede cambiar el sexo, porque lo que se mira es la conformación del animal. Entonces puede tener rasgos que son parecidos a una vaca. ¿Por qué? Porque por ahí es un macho joven, o un macho que no se desarrolló. Entonces, la calidad del animal lo considera vaca. Es como si vendieras una ternera, como si fuera una hembra. Uf. Bueno, listo, buenísimo. O sea, es pero no es. En la realidad, alguien que tiene la cabeza formateada con lógica, yo me quedé con los ojos como el 2 de oro. Pasa en la realidad y es admitido. Sí, tiene una lógica por cual, y esa lógica tiene que ver con algo que es natural, que no es matemático. Entonces, esas cosas raras hacen que se nos vaya al diablo el tema de la lógica y que tengamos que contemplar cosas que son flexibles. Por lo tanto, los lenguajes necesitan ser flexibles. Para ser flexibles se necesita crear aplicaciones con cierto nivel de abstracción. No importa cómo lo va a resolver la computadora. En realidad sí importa cómo lo va a resolver. El tema es cómo lo va a expresar el programador para que se ajuste a lo que es en la realidad. Después, cómo se implementa, va a haber un proceso inteligente que tome esas abstracciones y la convierta en algo que sea concreto. Entonces yo puedo tener cierta flexibilidad, cierta inconsistencia en lo que programo. De todas formas, no deja de ser lógico, porque yo lo que estoy haciendo, eso que es complejo y que es por ahí raro, lo estoy tratando de normalizar. Lo logro normalizar de alguna determinada forma, porque el lenguaje me lo obliga. Y una vez normalizado, por más que termine siendo algo complejo, el trabajo de transformarlo a código máquina se ocupa otra cosa que es el traductor de lenguaje. Entonces se crean los lenguajes de alto nivel. Pero los lenguajes de alto nivel tienen una abstracción orientada a algo. Hay lenguajes, por ejemplo, que son específicos para tareas de administración, como el COBOL. Hay lenguajes que son específicos como para trabajar en matemática, como por ejemplo el Fortran o el Pascal en sus inicios, digamos. Ahora se transformó en un lenguaje de uso general. Hay lenguajes que son específicos para determinadas cosas. ¿Sí? El RPG, por ejemplo, era un lenguaje que esencialmente era un listador, era un generador de reportes. O sea, es un lenguaje que está diseñado para agarrar datos y generar salidas rápidas. Entonces cuando veía la forma de programar, pero ¿qué es esto? Un crucigrama parecía un programa en lenguaje RPG. Los programas de RPG les resultaba recontra práctico entenderlo, y no necesariamente eran informáticos. Eran tipos que trabajaban medio relacionado con la industria gráfica, entonces veían cómo automatizar los reportes. Total, es un proceso simple, se da sacar reportes. Mientras los datos estén, y cuanto más formateados estén los datos como para que salgan más o menos prácticos, hacer un proceso que recorra los datos, haga un pequeño cálculo y lo imprima, no es nada complejo. No es nada complejo para alguien que está en el tema. ¿Sí? Bien. Y así otro lenguaje, que yo, R para lenguaje estadístico, análisis estadístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay lenguajes de uso general, que no tienen un objetivo específico, sino que están hechos como para lo que dé. Por ejemplo, el Python, el Basic,
el Pascal más avanzado, más viniendo hacia acá, se transformó en un lenguaje de uso general. O sea, no tiene un objetivo determinado. Brindan posibilidades para destinarlo a cualquier objetivo dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, pueden ocuparse casi de cualquier tarea, pero por ejemplo a nadie se le ocurriría hacer un juego en un lenguaje, qué sé yo, en un... Bueno, aunque por ejemplo juego en JavaScript hay, el JavaScript no está diseñado para hacer juegos. Entonces bueno, sigue siendo un lenguaje de propósito general, aunque su orientación, el JavaScript, es para dinamizar páginas. Originalmente fue eso, y ahora ya pasó al lado del servidor. O sea, antes era un lenguaje que se aplicaba al lado del cliente, o sea, el que cargaba la página se le ejecutaba en su navegador, y ahora con Node se utiliza del lado del servidor. Entonces está en JavaScript la lógica del web service, del web server, digo, ¿sí? Entonces hasta eso varía, con el tiempo van variando los lenguajes. Ok, entonces esos lenguajes son de alto nivel. Después hay lenguajes que son de nivel medio, que son lenguajes que se rozan con el alto nivel, o sea, son lenguajes abstractos, pero también tienen el poder de acceder a la parte de hardware. Entonces se pueden diseñar aplicaciones que estén muy relacionadas a cómo se implementan en el hardware de la máquina. O sea que puede ser tan abstracto como uno pueda en cierta medida, pero también se pueden hacer tan concretos como uno pueda llegar a alcanzar, incluso implementando rutinas en código máquina y todo, como el lenguaje C, el Rust. Hay algunos poquitos lenguajes de nivel medio, ¿sí? Eso es una clasificación. Después los lenguajes también se clasifican en generaciones, en base a cuándo fueron creados: primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Los lenguajes de primera generación son los primeros lenguajes creados, que esencialmente había dos tipos: cableado o almacenado. El lenguaje cableado era cuando las computadoras no tenían una memoria asociada al almacenamiento de programa. Entonces lo que se hacía era configurar con cable, interconectar circuitos. Entonces quedaba configurado de una determinada forma, y eso implicaba que iban a operar de determinada forma electrónicamente. O sea, se configuraba toda la máquina. Es como si el programa estuviera armado a nivel hardware, como si fuera una ROM, ¿sí? Entonces quedaba cableado de una determinada forma y lo ponían a trabajar. Procesaba un lote de datos. Una vez que terminaba, normalmente se corroboraba así en forma rápida, si no hubo un error al procesar, y si se daba, bueno, se empezaba a cablear para hacer otra aplicación, y así sucesivamente iba a trabajar. Era la lógica cableada. Y si no, el concepto de programa almacenado, que empezó configurando bytes, acomodando bytes. Entonces se cargaba en memoria los bytes que involucraban una secuencia de instrucciones, que es código máquina directamente. Eso es el primer lenguaje. Entonces, como era muy complejo, en la primera generación del lenguaje nace el ensamblador, que es el lenguaje más cercano a la máquina. ¿Sí? Y algunos otros lenguajes muy cercanos al ensamblador, que era pequeñas rutinas que se acoplaban al ensamblador y que permitían hacer un poco más flexible el lenguaje. De ahí nació el macroensamblador y algunos lenguajes de muy bajo nivel. No sé dónde está eso. No está acá. Bueno, en la segunda generación de lenguajes comenzaron lenguajes que, si bien tenían cierto nivel de abstracción, todavía eran lenguajes que no eran absolutamente abstractos. Nacieron alrededor de los años 50, 60, entre ellos el COBOL, el Fortran, que son padres de otro lenguaje. Ahí más o menos se creó lo que son las reglas sintácticas de los lenguajes. Se trató de tratar de imitar algo parecido a un lenguaje natural, ¿sí? Todavía sin ser un lenguaje natural. Pero lo que permitió es acercar a los especialistas a la programación. O sea, ya no necesitaba ser un especialista en informático, sino que podía ser un especialista, un matemático, algo relacionado con un ingeniero,
y desarrollar un programa, utilizando un lenguaje diseñado para diseñar ese tipo de programa. Por ejemplo, Fortran. O un administrativo, un contador, un doctor en economía, cosas por el estilo, que accedían al COBOL, aprendían a programar en COBOL y que podían crear aplicaciones relativamente sencillas. ¿Sí? Pueden incluso complejizarse con el tiempo, el COBOL se fue complicando, digamos, se fue ampliando. Hasta incluso hubo un Visual COBOL que trabajaba en Windows, por ejemplo, ¿eh? Que era orientado a eventos, o sea, se podían crear aplicaciones casi gráficas con ese COBOL. No eran gráficas propiamente, pero bueno, corría en una ventana, entonces tenía cierta interacción con la ventana. Pero fue un engendro medio raro. Después vino una tercera generación de lenguaje que nace alrededor de los 70, más o menos, con lenguaje un poco más evolucionado, donde ya se contemplan otra lógica más abstracta, más ligada a lo que es la lógica del pensamiento humano, digamos. Entonces nacen lenguajes un poco más relacionados a la forma de programación, que son lenguajes que se utilizan para la creación industrial del software, digamos. En principio, lenguajes destinados al aprendizaje, como el BASIC o el Logo, que tenían cierto nivel de abstracción un poco más complejo que los lenguajes que eran de uso directo. El lenguaje C, de la tercera generación de lenguaje, ¿qué más? Lenguaje, bueno, el Python es del año, creo que 89, no me acuerdo. Creo que lo dice el apunte pasado, creo que dice el año, pero también es de cerca de los 90. Entonces, desde los 70 a los 90, más o menos, se crearon los lenguajes de programación, digamos, clásicos. Después se creó herramientas para programar que excedían lo que es el código. Entonces se creó la cuarta generación del lenguaje. La cuarta generación del lenguaje se relaciona más a la creación industrial del lenguaje, de aplicaciones, y que son lenguajes que implementan módulos ya prearmados, ¿sí? Donde tiene explosión la programación orientada a objetos, un paradigma de programación que no se aleja completamente de la lógica de la computadora, ¿sí? Piensa del otro lado, o sea, sobre qué estoy tratando. Entonces trato de describir cómo son los objetos para hacer código que sea lo más portable posible, ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso en la pipa, entonces tengo que ver características de la pipa, la capacidad que tiene, el calor que soporta, etcétera, etcétera, y después qué funcionalidades tiene la pipa. O sea, crear, durar, ver el estado en que está, no sé, qué sé yo, qué métodos se pueden aplicar a la pipa. Pero bueno, entonces cuando yo modelizo eso, estoy creando un modelo informático de algo real y puedo invocar a esos métodos como para que ese objeto se comporte como el objeto de la vida real o equivalga a una implementación lógica de un objeto de la vida real. Todavía no estamos en el nivel de que algo modeliza exactamente en forma digital lo que sucede en la vida real, pero no estamos tan lejos de llegar a eso. Yo creo que ahora con el tema de la pandemia un poco se va los trabajos y lo que se ve por ahí en películas de ciencia ficción y todo lo demás de esa, ¿cómo se llama? De esa dimensión informática que entra en paralelo con la dimensión real, está un poquito más cerca. Pero bueno, todavía no hay lenguajes destinados a eso. Pero bueno, cada vez mayor abstracción en el lenguaje. Ok. Bien. Estaba en el tema de la clasificación. ¿Cómo es un lenguaje de programación? Normalmente un lenguaje de programación, por lo menos los lenguajes tradicionales, son un conjunto de oraciones que describen toda una metodología para resolver un problema, ¿sí? Entonces,
A veces ese problema es altamente complejo, entonces se subdivide en pequeños problemas, se atomiza, digamos. Entonces, el programa en general pasa por ser un conjunto de rutinas, cada una encargada de resolver una determinada tarea que se acomoda en una determinada forma. ¿Sí? Esas rutinas están compuestas por instrucciones, que son oraciones que indican una tarea que tiene que hacer la computadora. Esencialmente hay dos tipos de oraciones: oraciones imperativas y oraciones declarativas. Las operaciones imperativas le dicen a la computadora: hace esto. ¿Sí? Es una instrucción. Es una instrucción. Eso está asociado a que la computadora debe resolver algo. Entonces nosotros vemos, en teoría, de la aplicación de una instrucción, una consecuencia directa la podemos percibir de alguna determinada forma. Por ahí no en forma directa, por ahí en forma indirecta. Por ejemplo, hacer una operación, almacenar en memoria y después mostrar lo que hay en esa posición de memoria. Entonces yo veo el resultado de la operación anterior. ¿Sí? Son dos instrucciones, una instrucción de proceso y una instrucción de muestra, de salida. Ok. Pero después también hay instrucciones, hay oraciones que no generan una operatoria, sino que simplemente están puestos en el programa para organizar el programa. ¿Sí? Para organizar cómo es ese programa. Y esas son las sentencias. Por ejemplo, en el encabezado del programa hay un identificador que indica que ahí comienza el programa y probablemente tenga un nombre. Por ejemplo, un nombre de una rutina. Entonces, cuando comienzo la rutina, tengo una palabra que me indica que comienza la rutina y el nombre de la rutina. ¿Sí? Por ejemplo, procedure tal, o function tal, o procedimiento tal en PCI. No sé bien, no me acuerdo bien PCI, como es que se denombraba. Pero hay una palabra que está asociada a un nombre que indica que ahí comienza la ejecución. O en C, te lo vieron, se llama main. ¿Sí? Eso es una palabra reservada que indica que ahí se está delimitando una parte del código. Eso no ejecuta nada, simplemente organiza cómo se interpreta el código. Eso es una sentencia. Lo mismo en un if, por ejemplo. Un if o un while o un for están relacionados con una estructura delimitada, por ejemplo en C, entre llaves. Entonces ustedes tienen una sentencia que es, por ejemplo, if, una condición que se evalúa si es verdadera o falsa, y un par de llaves que engloban bloques de instrucciones. En esos bloques se ejecuta todo un subconjunto de instrucciones, todo junto. O sea, una detrás de otra, como indica un algoritmo, aunque puede ser que se ejecuten en paralelo, eso depende cuáles son las posibilidades del lenguaje y cuál es la posibilidad del microprocesador. De todas formas, es un bloque de instrucciones que se va a ejecutar todo. Los delimitadores, las llaves en este caso, son sentencias, o son parte de una sentencia. ¿Sí? Una sentencia de apertura, una sentencia de cierre. Entonces delimita un bloque de instrucciones. ¿Qué hace? Nada, delimita un bloque. O sea, me indica a mí cómo debo interpretar esa parte de código. Pero en la práctica, que la computadora no representa una instrucción directa. En alto nivel, en bajo nivel sí. Eso quizás se representa por una parte en código máquina que hace operación con valores y salta a una dirección de memoria o a otra dirección de memoria dependiendo de esa comparación, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el caso de un if, bueno, la operatoria dentro de la computadora está, o sea, se implementa, pero en la parte lógica no indica que se tenga que hacer ninguna instrucción específica, sino que delimita una parte del código. Eso es una sentencia. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende todo? Todo esto teóricamente lo han visto. Sí, se entiende todo. Bien, decía hasta ahora, sí. ¿Sí? Ninguna duda. ¿Hasta ahora? Bien, vamos. Yo tenía una gran duda con la palabra usuario, pero me la acaba de aclarar.
Y eso que ni hablé de la palabra del usuario, pero bueno, supongo que habrás inferido lo que significaba. Vi que algunos no se hicieron los OPA con la palabra del usuario y ni la contestaron. Ok. No, porque yo, por ejemplo, fui uno de los que no la respondió porque no encontré nada, pero tenía mi teoría de lo que podía hacer y no me animé a ponerlo. Está bien, no hay problema. Y bueno, no hay historia. Bueno, igual ahora viendo, vamos a contestarlo. Viendo esto, estaba bien encaminado a lo que yo pensaba. Perfecto. Bien, entonces, sigamos con esto de la estructura. Entonces, estamos hablando que los programas se expresan en un lenguaje, que es un lenguaje de programación. Como todo lenguaje, tiene reglas. ¿Sí? O sea, tiene un conjunto de reglas que indican cuando una oración está bien construida. Y es bastante rígida. Esas reglas es lo que se denomina sintaxis. Las reglas sintácticas. Las reglas sintácticas generalmente son intuitivas, las reglas sintácticas uno no las analiza, pero cuando lee una parte de código entiende si está bien escrito o no, porque lo hace con relación a cómo ve el código. Pero normalmente ustedes tienen en cada instrucción una palabra que indica una orden, que sería el comando, y después un conjunto de sintagmas, de elementos de la oración que serían equivalentes a palabras, pueden ser símbolos, pueden ser literales, pueden ser un montón de cosas que dan el marco a la ejecución de esa orden, ¿sí? De ese comando. Y seguramente tendrán un delimitador especificado de fin de oración, así como nosotros cuando escribimos ponemos un punto donde termina una oración, seguramente en el lenguaje de programación está especificado al final de cada oración se pone, por ejemplo, un punto y coma. O en Python la obligación es un enter al final. ¿Sí? Yo separo instrucciones con un enter. Ok. Entonces, las reglas sintácticas son las que me dicen si un programa está bien o mal construido. Si está bien construido, existe un programa intermedio. Sí, obviamente, detecta. Es el delimitador de instrucción, lo acabo de decir. ¿Cómo no lo va a detectar? Lo que estaba diciendo es, existe un programa que es el traductor del lenguaje que yo estoy utilizando, que genera una salida en código máquina. Puede ser una ejecución directa, o sea, tiene las rutinas en sí mismo y va ejecutando directamente instrucción por instrucción en código máquina. O no, por ahí lo que hace es transformar ese código que yo escribí a un nuevo código todo expresado en código máquina. Entonces yo tengo que invocar ese código y ese código va a resolver lo que yo programé. Son dos estilos distintos de traductores de lenguaje de programación. Ahora, eso ya lo han visto 4 metros, igual ahora lo vamos a repasar, pero ya lo han visto. Entre medio existen un montón de sutilezas, o sea, no son todos así ni todos de la otra forma, sino que en general son los dos grandes tipos de traductores, pero entre medio pueden existir algunos lenguajes que no son ni lo uno ni lo otro, son algo intermedio, son algo mezclado, algo mixto. No importa. Vamos a ver esencialmente cuáles son los métodos de traducción. Así, simple, no vamos a meternos en lo que es la teoría de los lenguajes. Bien, otra palabra es lo que es el léxico. El léxico es qué palabras son válidas para el lenguaje. Eso de palabra válida puede ser que las palabras ya están estipuladas, pero hay palabras que el usuario por ahí necesita utilizar como identificadores, o literales, por ejemplo. ¿Qué es cada cosa? A ver, las palabras reservadas son palabras que ya pertenecen al lenguaje por la propia creación del lenguaje. En el lenguaje se estipula que tal palabra significa tal acción, por ejemplo. ¿Sí? O tal palabra significa una delimitación de una estructura. If and if, por ejemplo. O si no, in si. Esos son 3 palabras reservadas. Yo puedo crear una variable que se llame si. No podés crear una variable que se llame si, porque si es una palabra reservada ya significa algo. Tiene significancia por sí mismo. Eso es una palabra reservada. Pero el usuario necesita crear referencias para utilizar. Esas referencias son, por ejemplo, nombre de procedimiento. O sea, cuando crea un procedimiento tiene que invocarlo de alguna forma. O sea, hace un código que hace algo, por ejemplo, muestra en pantalla con florcitas,
Entonces, eso lo hace de una forma flexible, como para no tener que andar siempre haciendo ese código. Entonces lo que hace es arma un procedimiento que recibe parámetros y los muestra con un marco de florcitas. Bueno, vamos todavía. ¿Cómo invoca ese método? Bueno, le asigna un nombre. Es un identificador. ¿Cómo identifica los parámetros? O sea, qué es lo que se va a mostrar, en qué posición de la pantalla se va a mostrar esas características. Bueno, tiene que crear identificadores, ¿sí? Que hagan referencia a los valores que van a ser mostrados. Como los valores no los conocen, porque puede ser cualquier cosa, eso está implementado para que trabaje con cualquier valor, no puedo yo utilizar el valor de forma directa, tengo que usar una referencia a ese valor. Esas palabras las tiene que crear el usuario. Entonces existe un léxico que dice cuáles palabras son válidas o no. No puede crear cualquier palabra que se le ocurra. Por ejemplo, no puede crear una palabra que comience con un número. En castellano yo puedo hacer un nombre de una persona que empiece por un número. Cuando uno ve una cosa rara, por ahí no sabe lo que es, pero por ahí sí sabe lo que es, porque le dijeron, che, esto significa, es el nombre de tal cosa. Ok, ya sé a qué hace referencia a esto. Pero en un lenguaje de programación, todo lo que comienza por número es un número. Entonces no puedo utilizar un nombre que comience por un número, porque no sé si es un número mal escrito, que es lo que suele pasar, o estoy haciendo otra cosa. Entonces todos los lenguajes estipulan cómo se crean, cómo se definen las palabras del usuario. Por ejemplo, en C se permite el guión bajo. Bueno, en la gran mayoría de lenguajes en la actualidad, los modernos, se permite el guión bajo como separador de caracteres, o se incluye dentro de los caracteres válidos para crear una palabra. Pero hay caracteres que son inválidos para crear una palabra, símbolos que no pueden formar parte de una palabra. Por ejemplo, lo que son los operadores, el asterisco, el más, el guión normal, porque se confunde con la resta o el cambio de signo, ¿sí? La barra o la contrabarra, que por ahí tienen características especiales. Las comillas o dobles comillas, eso no se pueden incluir como literales porque son delimitadores no se pueden incluir como nombres del usuario, porque son delimitadores de literales. Las comillas simples o comillas dobles también dependen del lenguaje. O sea, no en todos los lenguajes, el léxico es el mismo, cambia. Algunos lenguajes me admiten una cosa, otros me admiten otra. ¿Sí? Por ejemplo, en C las cadenas de caracteres van entre comillas dobles y los caracteres individuales van entre comillas simples. Cuando escribo un único carácter va entre comillas simples. Si yo escribo un carácter único y lo almaceno con comilla doble, lo declaro con comillas doble, me lo tomo el C, está más bien, pero no es un carácter, son dos caracteres. Es el carácter más el fin de cadena. Me agrega un indicador de que se acaba la cadena después de ese carácter. Entonces me crea un arreglo de dos posiciones, mínimo de dos posiciones, ¿sí? Entonces tiene una interpretación especial en el léxico qué significan las comillas y qué significan los apóstrofes, ¿sí? Y C++ es C. Yo cuando digo C hago referencia a C++, en realidad, porque C++ es una variación de eso. ¿Sí? Decía, profe, en PHP ¿Qué pasa? un símbolo que pertenece a las variables, por ejemplo, es el dólar. Con el símbolo del dólar comienzan todas las variables. Es decir, que no se puede utilizar el dólar como parte del nombre de una variable. Por eso es un ejemplo. Perfecto, sí, todas las variables comienzan con el signo dólar en PHP. Bueno, eso es parte del léxico. Si yo voy a utilizar el signo dólar en Python, me tira un error, ¿sí? Porque significa otra cosa el signo dólar. Bueno, veremos, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en C el signo dólar que representa algo, no me acuerdo ahora qué, pero algo representa el peso, no me acuerdo. No me acuerdo, me olvidé completamente. Sí, qué significa algo. Bueno, eso es el léxico, entonces. Después, otra cosa es lo que significa la oración que escribo, o sea, la interpretación lógica que se le da a la oración que estoy escribiendo. Eso es lo que se denomina la semántica. O sea, por ejemplo, A igual A más N, estoy utilizando un
acumulador, que es A. ¿Sí? O A más igual N, estoy usando el mismo acumulador A, pero expresándolo de una determinada forma. O sea que de esas dos formas, semánticamente lo mismo. Ahora, capaz que operativamente son distintos, se resuelven de forma distinta, porque yo lo expresé en forma distinta. Pero al fin y al cabo arriba el mismo resultado. Acumulo en la variable A el valor de N. ¿Sí? Entonces escribo de dos formas lo mismo. Bien, eso es lo que se denomina la semántica. Y eso tiene que ver con la lógica. Cuando uno habla, che, tenés un error en el programa, pero no saltó ningún error. Cuando yo lo traduje para ejecutarlo, no saltó no me detectó ningún error. ¿Cómo ves que tiene un error? Y bueno, porque es un error lógico, es un error semántico, un error de sentido. O sea, la parte lógica, la parte de código está bien implementada, toda la parte sintáctica. Porque no es un error sintáctico, no es algo que está mal escrito, sino que no tiene lógica. Te olvidaste de validar algo, o te olvidaste, o lo expresaste de una forma que no corresponde. Por ejemplo, cuando mezclan variables. Ustedes quieren hacer una operación y se confunden variables. Listo, ok. El programa lo compila, lo genera, o sea, lo acepta, lo entiende el traductor, pero cuando se ejecuta hace cualquier cosa. Y llega un momento en que, por más que pasó, por ahí salta un error. ¿Por qué no puede hacer esta operación? Y porque justo antes cambió el tipo de datos y cuando quiere hacer esta operación, que es matemática, no lo puede hacer con un tipo de datos que no es matemática. Porque no lo controlaste. O porque te confundiste, usaste una misma variable para dos cosas distintas y el lenguaje te lo permitió. El Python tiene eso, que tiene un tipado variable. Entonces yo puedo usar la variable A, por ejemplo, para almacenar un número, y después hago un input con la variable A y resulta que todo lo que ingresa por el teclado es todo cadena de caracteres. Entonces, por más que yo escriba un número, esa variable A va a almacenar una cadena de caracteres. Cuando yo quiera sumar o multiplicar o algo, me va a tener un error. O me va a generar cualquier cosa. Pongo, por ejemplo, la variable A multiplicada por 5 y me replica 5 veces esa cadena. Y cuando muestro en pantalla de ver el valor que ingresé multiplicado por 5, me aparece 5 veces lo que ingresé. ¿Por qué hace esto? No tiene sentido. En realidad sí tiene sentido. Es un error de lógica. Esos errores son los más difíciles de detectar. Y es lo que sale con la práctica y el análisis. Y mirando código y leyendo código. Entonces hago esto, una referencia. Yo no voy a ver mal si ustedes miran código. A ver, lo trabajo práctico, no. Están fuera de choreo. No quiero que sea válido pedirle a un compañero, che, voy a hacer trabajo práctico, pasámelo, así yo lo presento. Total, el profe nos dijo que podemos inspirarnos en código ajeno. Para eso no es un choreo, no es inspiración. Lo que le quiero decir es, yo le voy a dar código y por ahí les pido, resuelvan tal cosa. Y usted por ahí dice, che, pero esto no le explicó, o cómo googleo, o sea, en Google busco código y es algo muy importante aprender a buscar en internet. Es casi una cuestión profesional saber buscar en internet. Entonces buscar una solución en internet. Ver una implementación, analizar, la entiendo, no la entiendo, está clara, no está clara. Bueno, lo único que me sirve es esta parte. Entendí de todo un código, entendí lo esencial. Todo listo, ya está. Sé cómo aplicarlo. Tengo que entender cómo aplicarlo. Bueno, eso es todo. Demostrarme a mí que entienden lo que están haciendo. Entonces, yo voy a ver por ahí código que ustedes bajen de internet y me voy a dar cuenta que ahí usan cosas que yo no expliqué. Si lo usan bien, no tengo ninguna queja. No tengo ninguna queja. Ahora, pasa, y me ha pasado en finales, que mando a hacer un código y ustedes googlean a ver y encuentran de casualidad algo parecido. Copian, pegan, por ejemplo, que yo abrir un archivo CSV y procesarlo todo completo. Entonces no se acuerdan cómo hacer eso. Buscan procesar un archivo CSV. Entonces ven un ejemplo parecido que abre un archivo CSV, hace algo y dice, este código me sirve, copio todo el código, lo pego. Le cambio las variables acá. Después cuando arman termina haciendo cualquier cosa. Pero cualquier cosa. O sea, no buscaron bien pero no entienden. No saben, no entienden el concepto de Python. Entonces no lo puedo probar. Por más que yo me dé cuenta que ustedes copiaron y pegaron, si está bien implementado no tengo queja. Están demostrando que entienden, que saben codificar. Entonces no hay problema con eso.
sobre todo en en la forma en que se va a tomar, que seguramente va a ser virtual. Y todo el cursado virtual seguramente el final va a ser virtual. No sé, supongo yo, es lo que yo supongo. Pero para el parcial sí seguramente va a ser virtual. Entonces no va a haber problema con eso, siempre y cuando lo haga. Ahora, si yo veo que dos parciales que me presentaron no solo se basan en lo mismo, sino que aparte la forma en que lo modificaron es exactamente igual, chicos, hay un problema. Hay un problema grave, eso sí, voy a dar cuenta, y eso lo voy a tener que mirar. Estoy bastante acostumbrado a mirar eso, y a darme cuenta, a ver código. No, veo mucho código. Entonces, hay cosas que por ahí se me pasan y cosas que en general no. Bueno, nada. Esta es una línea, si quieren ustedes, medio delgada. ¿A cuánto pueden inspirarse en cosas que ven en internet y que yo recomiendo que lo hagan? ¿Y cuánto es choreo? Bien. Suena como medio arbitrario, pero no lo es. Bien, otra cosa, a ver, Lexio. Bueno, la estructura es la gramática. Es la estructura, cómo se organiza el código. Bien. Las órdenes, las sentencias, bueno, ahí está. Todos los tokens, eso es las palabras, los símbolos que tienen interpretación. Por ejemplo, un asterisco significa una multiplicación. Bueno, es un token, un asterisco es un token. Es un sintagma, sería, creo, el equivalente en lenguaje. Se utiliza mucho más la palabra token. Es un pedazo de algo que tiene sentido. Eso es. Puede ser un símbolo, una palabra que tiene sentido para el lenguaje. Eso es un token. ¿Okay? Bien. Y ahí está lo que dice identificador y palabra del usuario. Está definido lo que son. Dentro de las palabras del usuario que tiene. ¿Qué son los literales? Acá tienen un código como para analizar. Estos son elementos que componen el código. Los literales son constantes, lo que ustedes nombran como constante. Pero eso de constante es muy arbitrario, porque puede ser un valor que se almacene y se haga referencia con una palabra y eso simboliza una constante. Por ejemplo, que se declarar que 9,82 es la gravedad y utilizar la palabra gravedad siempre. Pero ustedes lo declararon como constante, entonces es como que está almacenado en una posición de memoria y cada vez que usan gravedad hace referencia a eso. Eso es lo que sería el uso, lo que es una constante. Pero un literal es cuando ven específicamente dentro del código un valor que se interpreta porque está escrito. Entonces, por ejemplo, donde dice acá, ingrese un dato numérico positivo, otro para finalizar, faltó la R, para finalizar, porque no subraya, bueno, no sé. Porque esto es una imagen, no va a subrayar nunca. Es una imagen, es toda una foto. Por eso. Bueno, no importa. Donde acá dice ingrese un dato numérico positivo, otro para finalizar, esto es un literal. ¿Por qué es un literal? Porque lo que está entre comillas es una cadena de texto que se muestra tal cual se ve. Como el valor que tiene es lo que se ve, eso está en forma literal. Lo mismo que el 2. El 2 es un literal, el 0 es un literal. Son constantes. Esta es una constante alfanumérica y esta es una constante numérica. Bueno, sí, es lo mismo. En el contexto de un lenguaje de programación es lo que se denomina literal. Es un literal. Después, los operadores son símbolos que establecen una relación entre 1, 2 o hasta 3 datos. Entonces, un literal es un dato. Es un dato que de alguna forma se va a procesar. Este dato se va a mostrar en pantalla. Este dato que está acá, que es una variable, se le va a asignar un valor. Esto es una referencia. Dato mayor a 0 es una comparación. Esto es una expresión. Esto implica obtener un valor que sea el resultado de esta operación. Y esta operación es una operación porque tiene dos datos y un operador entre medio que es el signo mayor. Esto es un operador. Un operador es un símbolo que implica un proceso de datos específicamente. ¿Sí? En general, la mayoría de operadores son binarios. Eso significa que operan con dos datos.
O sea, sacar el resultado de operar con dos datos. En este caso es binario. Esto es un caso especial, esto que es la flechita, esto es de PCInt. Esto es asignación de memoria. Esto es un comando. ¿Sí? En otro lenguaje era let, o es un símbolo igual único, pero es un comando. Por más que la asignación suene como una operación, es un comando. En algunos lenguajes, la asignación es una operación. O sea, tomar un dato y moverlo a una posición de memoria, eso es una operación. Por ejemplo, en el lenguaje C. El igual, en lenguaje C, es un operador. Puede formar parte de una operación. Tiene un requerimiento, que es que en el lado derecho tiene que haber un identificador. En el lado izquierdo, perdón, tiene que haber un identificador. Y en el lado derecho, sí, cualquier valor, no importa. Tiene que ser coherente con el identificador. O sea, si el identificador es de dato entero, el resultado, o sea, el otro dato, el que está a derecha, tiene que ser algo que se pueda castear entero. O sea, que se puede transformar entero, se puede analizar como entero. Entonces, lo que hace automáticamente el C es transformarlo entero y almacenarlo. Si era algo con coma, trunca los decimales y graba en la parte entera, porque el que almacena es entero. Pero se los permite hacer. ¿Sí? Hace el casteo automático, la transformación automática. Ok, bien. Entonces, esto es una expresión, esto es un operador, esto es una variable, ¿sí? Es una referencia, y esto que está acá, el 0, es un literal o constante. Mod acá es otro operador. El operador mod, por más que es una secuencia de letras y que suena a algo raro, es un operador, que es el resto de dividir por 2. ¿Sí? Esto es la operación mod, el módulo. Lo que pasa es que seguramente módulo debe estar mal traducido al castellano como módulo, debe ser, es módule en inglés, capaz que la traducción literal que yo hago, módulo, no es la correcta. Es una traducción semánticamente distinta. Ok. Si resto igual a 0, entonces sí, entonces, si no, fin sí, es parte de una estructura del paradigma de programación estructurada, que en realidad es una sentencia. Son tres partes de una misma sentencia. La sentencia sí, entonces, barra, si no, barra, sin fin. Esto es algo que modifica cómo se analiza este código. Eso significa que este código tiene una parte que es opcional. No es obligatorio. Es opcional en base a esto. Esto es lo que permite ver la opción. Si esto es verdadero, se ejecuta este código. Si esto es falso, se ejecuta este código, o puede no ejecutarse ninguno. Entonces acá se está modificando el flujo normal del programa, que es instrucción por instrucción, que es la definición de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se resuelven en forma secuencial. Bueno, acá se altera la secuencialidad. O sea, esto es opcional y lo decide esto, si se ejecuta o no. Ok. El mostrar con un literal, un leer, que es ingresar datos en una operación, es una instrucción, asociado con una declaración, como es una referencia, es una variable. Una referencia porque esto apunta a una dirección de memoria, por eso la palabra referencia. Ahora, también se lo conoce como variable. Esto es una palabra del usuario también. Los tres son tres cosas distintas, pero hacen referencia a lo mismo, a este elemento. Este elemento se puede describir de distintas formas. Es palabra del usuario porque lo creó el usuario, dato no existe dentro de PC. A mí se me ocurrió, que fui el que programó esta porquería, se me ocurrió decir que dato es la variable que va a almacenar lo que se lee. Entonces, listo. Ya el PCInt entiende que esto es una variable, la crea automáticamente y le asigna valor sacado del teclado. Ok, bueno. ¿Hasta ahí se entiende? Acá está definido. Hola, profe, ¿cómo está? Disculpe que lo moleste, ¿me podría explicar lo del mod, por favor? ¿El una mod? vez más. ¿Este Sí. mod? No, el de arriba. Bueno, pero es este mismo. Ah, perfecto, genial. ¿Sí? Este que está acá. Claro, sí. Es el resto de la división por 2 en este caso. Es el resto de la división. Eso es mod. En Python y en C se escribe por ciento. Es el símbolo por ciento. En PCInt es la palabra mod. Esto lo que me da es
si el número es par o impar, porque el resto de dividir por 2 es 1 o 0, si el resto de 0 es par y si el resto es 1 es impar. Eso es el análisis semántico del programa. El análisis sintáctico es ver si está bien escrito. El análisis semántico es, esto saca el resto de la división por 2, me fijo, si el resto es 0, el número es par, y si el resto no es 0, el número es impar. Bueno, listo, es eso. Decime, Juan. Respecto ahí donde que dice la palabra del usuario, palabra reservada, todo eso lo entendí, lo que me quedó más o menos es la palabra del usuario, o sea, ¿cómo sería la palabra del usuario? Es como que no entendí. Es algo que está dentro del código, que lo inventó el usuario y tiene sentido solo para el usuario. O sea, el usuario le dio el sentido, no tiene dentro del programa tiene sentido, pero quiero decir, el usuario le da un sentido a eso que define. Entonces, por ejemplo, par impar. ¿Sí? Si vos miraste código, ¿qué significa par impar? ¿Qué significa? Claro que par es cuando da... No es eso. Par impar es el nombre del algoritmo. Exacto, es el nombre del algoritmo. Esa es la interpretación. O sea, vos hiciste un análisis, analizaste qué era el algoritmo y quisiste explicar lo que hacía el algoritmo. No era la pregunta lo que te había... Está bien lo que vos hacías, pero no te pregunté eso yo. Yo te dije, ¿qué significa par impar? Par impar es el nombre del algoritmo. Eso significa que el código tiene arbitrariamente un nombre asignado que se denomina par impar. ¿Por qué? Porque el PCI te obliga a que los algoritmos tengan nombre. Ok, bueno, hay que asignar un nombre, entonces hay que crear una palabra para definir ese algoritmo. Esa palabra la crea el usuario. El usuario es el programador, sí señor. Es así, María Eugenia. O sea, todo lo que hacemos nosotros viene a ser, digamos, o sea, en ese caso par impar, dato, resto, que más dato y bueno, Claro, exacto. Ahí mismo donde dice ingrese un dato numérico, esa es mi pregunta, o sea, cuando, o sea, nosotros, o sea, el programador hizo todo este algoritmo, pero cuando el usuario ingresa, eso lo que ingresa el usuario no es. Esa es mi pregunta, o sea, lo que ingresa el usuario, eso no es palabra del usuario, ¿no? No, lo que ingresa el usuario es un dato. Pero la palabra del usuario es la palabra dato. En el caso del usuario, como decía, ahí María Eugenia definió algo que es importante. Cuando uno habla de palabra del usuario es el programador. Es el usuario del lenguaje, por eso es lo del usuario. Lo que a mí me confundía era lo que ingresaba y lo que estaba en el algoritmo. Ahí estaba mi confusión. Pero ya está. Gracias. Claro, bueno. Sí, son dos cosas distintas. Una cosa es cómo se define el programa y otro cómo se ejecuta el programa, y lo que adquiere el usuario cuando el programa se está ejecutando sería la persona que está ejecutando el programa, no sería el programador. Entonces, para el usuario, dato es otra cosa. Él ni siquiera sabe lo que es dato. Él escribió el valor, el 8, por ejemplo. Escribió el 8. Ahí estaba mi confusión. Listo, ok. Pero bueno, es eso. Sí. Estos conceptos muy probablemente yo a veces cuando esté más adelante avanzando, por ahí me sale el indio, me hacen una pregunta básica y por ahí me da un poco me sale el Sputnik y le digo, che, pero lo definí en la primera clase. Entonces estos conceptos, por ahí yo los mando sin querer, le digo, no le contesto mal, pero le digo, che, lo expliqué en la primera clase, van a tener que volver a esto. ¿Sí? Entonces son conceptos que por ahí son elementales, pero que uno los absorbe, dice, sí, después se lo olvida. Lo trabaja intuitivamente. Yo a veces me olvido de estos conceptos. Y lo tengo que explicar, yo lo sé de memoria, lo tengo que explicar, lo expliqué 20.000 veces. Hace años que vengo explicando estos conceptos y vengo aprendiendo sobre esto y lo manejo relativamente bien. Pero cuando trabajo en mi laburo, a veces no me doy cuenta que lo estoy empleando, y a veces cuando le tengo que explicar a mis compañeros algo, qué sé yo, y por ahí me doy cuenta que ellos tienen estos problemas de interpretación del código y me sale el indio, che, una cosa básica esto, bueno, es así, le explico como si yo fuera un docente y se me queda mirando como si te pongo una piña y te parto. Sí, Axel, ahora lo repito. Para nosotros, para todos, es intuitivo. No lo pensamos. Yo lo que quiero que esto quede como marco, porque a veces ustedes no se dan cuenta, pero están haciendo referencia a esto sin saberlo. Entonces,
lo van a ver, lo van a entender, qué sé yo, que esto, que el otro. Es como análisis de la oración en castellano. Le explicaron toda la vida análisis de la oración y te dicen, ¿para qué me sirve el análisis de la oración? Nunca lo empleo. Hasta el momento en que tienen que analizar una oración. Y ustedes se olvidan de eso, nunca lo aplican. Y cuando lo ven de casualidad dicen, pero si yo hubiera aplicado esto al análisis que hice, pero recontra claro. Pero bueno, nada, es algo que uno no lo usa. Bueno, es esencialmente esto. Estoy haciendo referencia a lenguaje de segundo año, creo que es. No sé si castellano, no sé cómo se llama la materia, lenguaje. Lengua. Segundo año del secundario. Axel. Ahí Gabriel le contestó, perfecto. Gabriel le contestó, pero es eso, sí, son parte de los códigos, ¿sí? Palabras que existen en los códigos, en el código, en el programa, palabras que existen en el programa que no están definidas por el lenguaje, no es parte del lenguaje. Que el usuario optó por darle un nombre, por obligación le tiene que dar un nombre. Por ejemplo, un nombre de una variable. Cuando el usuario necesita un dato y ese dato no sabe qué valor va a tener, obligatoriamente tiene que crear una variable. Cuando elige crear una variable, a esa variable le asigna un nombre. Esa es una palabra del usuario. Tiene significación en el momento de definirla. Y a veces hay lenguajes que se definen automáticamente, o sea, ustedes lo implementan y ya decide la implementación. Pero hay lenguajes que hay que definirlo explícitamente, como el lenguaje C, que vieron ustedes, el lenguaje C++. ¿Está? Donde en un código tienen que declarar todo lo que van a utilizar. Todas las palabras deben ser declaradas al inicio del código. En Python tiene tipado dinámico. No, tipado dinámico no. Tiene, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ya lo voy a decir, el día que esté dando Python lo voy a usar. Ahora me olvidé. Las variables se crean en el momento que se necesitan. Como el PHP. PHP usa una variable que no definieron, ya el PHP lo usa, no tiene problema, es una referencia. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. En Python lo mismo. Python, ustedes hacen una operación cuyo resultado es de un determinado objeto, porque Python maneja todos objetos, aunque nosotros no nos vamos a dar cuenta de eso en principio. Entonces, como tiene que almacenar un objeto, es una referencia, entonces todo lo variable que crea son dos referencias, ¿vale? Para almacenar direcciones de memoria, para almacenar referencias. Entonces no importa si es un número que... ¿Cómo, María? María Eugenia. Perdón, mi hija me... No, estás bien. Está. Bien. Bueno, ¿qué son sentencias? ¿Qué son instrucciones? Bueno, son las oraciones completas. ¿Cuál de estas es una sentencia y cuál es una instrucción? Después de cosas lo revisan y me preguntan. El tema de los errores. Sí, bueno, acá no hay error de sintaxis, pero acá en el código hay un error de semántica, que sucede eventualmente, no siempre sucede. ¿Qué pasa si yo ingreso 4.5? El resto de 4.5 dividido 2 no es 0. ¿Sí? Entonces me dice que es un número impar. 4.5 es un número, 4.5 es un número impar. 4.5 es un número impar. ¿Sí? Es impar, 4.5. 4.1, 4.0000001, 4.00000000001 es impar. Es 4. En realidad los números que son pares o impares son naturales. 4.5 es un punto flotante y acá el PCI me permite ingresar un 4.5, porque no es necesariamente que yo ingrese un valor numérico que ese valor sea directamente entero. Entonces hay problema de lógica acá. El 4.5 debería considerarse solo la parte del módulo del 4.5, o sea, solo la parte entera. Yo tengo que truncarlo. Entonces por eso, para corregir el error hay que truncar. Sí, decime, Juan. O sea, ahí está todo bien, pero lo que está mal un poquito es la semántica, podría ser, o sea... Sí, exacto. Código, hay un error de lógica. Sí. Hay un error semántico. Exacto. Okay. Sí. Es difícil detectar cuándo hay un error semántico y cuándo. Es muy difícil. Tienen que pensar todo lo... Por ejemplo, hay un riesgo muy grave que lo van a ver en algún momento, porque de hecho vamos a hacer un código donde está implícito esto, que es la división por cero. Ojo con la división por cero. Validen si dentro de la división utilizan como denominador una variable, como parte de la expresión del denominador,
validen siempre que el resultado, que el denominador no sea 0. Si no, se les corta el programa. Se trata de hacer una operación de división por 0 y eso es un error insalvable para el código. Con lo cual cancela el programa. Dice, bueno, esto no lo puedo ejecutar, llego hasta acá. Listo. No lo pueden prever. No pueden prever una división por 0, porque no es un... Si en el denominador tiene una variable, no saben qué valor tiene variable. Bueno, tienen que validarlo antes. Eso significa que tienen que atajar el error. Y eso sería una corrección para un posible error semántico. ¿Ok? Bien, pero eso implica entender código. Entender código es hacer el papel que haría la computadora. No exactamente, sino ustedes lo hacen del nivel abstracto, desde el nivel lógico. Ya la máquina lo implementa, con lo cual lo hace del nivel físico, o sea, transforma eso en un código, pero los efectos son más o menos lo mismo. Sea en dos lenguajes distintos, el resultado siempre es más o menos igual. Y hay otros lenguajes que no la semántica es más estructurada o más flexible, entonces por ahí que si hay lenguaje que por ahí la división por 0 no trunca un programa, no lo hace, lo ignora, da un valor impropio, lo transforma ese dato en un not value, qué sé yo, o en algo raro, ¿sí? O en un valor inválido, y admite los valores inválidos, entonces sigue operando, no trunca el programa. Sigue siendo un error sintáctico, pero por ahí no... sigue siendo un error semántico, pero por ahí no es tan grave como en otro lenguaje, que puede correr el riesgo de que se trunque el programa, se corte el programa. ¿Sí? Pero bueno, eso depende del lenguaje también, es susceptible. Bien, vamos a la última parte, los traductores. ¿Qué son los traductores? Son los programas que transforman el código de alto nivel a un código de bajo nivel, o sea, un código de máquina, esencialmente. ¿Para qué lo puedes ejecutar? O sea, garantizan la ejecución de ese código. Esa es la idea. ¿Cómo se garantiza? Hay dos formas esenciales. Uno son los intérpretes. Los intérpretes tienen todas las rutinas incorporadas, las rutinas básicas. O sea, lo que hacen es una instrucción en un lenguaje de alto nivel que representa hacer estos pasos en código máquina. Entonces ya tienen esa rutina implementada, con valores variables y todo lo demás, como para que admita la gran mayoría que sea lo suficientemente flexible, pero tiene el código incorporado. Entonces cuando encuentran esa instrucción que implica esa operación, simplemente ejecutan la rutina. Entonces, bueno, acá está esto, el analizador de código dice esto significa estos procedimientos en secuencia, o sea, tiene una tabla que indica qué procedimiento se va a ejecutar, lo ejecuta, muestra el resultado o hace lo que tenga que hacer y sigue con la siguiente instrucción, y así, paso por paso. Entonces, es como que ustedes tienen por sobre el procesador de la computadora, que es un procesador de hardware, un procesador lógico, que es el intérprete del lenguaje, que traduce ese código abstracto en un código concreto, pero lo ejecuta él tiene toda la codificación que se debe ejecutar. Entonces, eso es un intérprete. El intérprete tiende a ser lento, porque cada vez que mandan a ejecutar, tiene que hacer la traducción, o sea, línea por línea, pero tiende a ser mucho más flexible. Con la velocidad de los procesadores actuales, a veces no hay mucha diferencia entre lo que son los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados, ¿sí? Sobre todo por el tema del fatware, o sea, creció tanto el software, porque es capa sobre capa, son abstracciones sobre abstracciones sobre abstracciones, que como hay muchos niveles intermedios, se vuelve muy requiriente en proceso el software. Entonces, un código que ustedes piensan que tiene ejecución directa, en realidad pasa por varias traducciones, por varios casteos, con lo cual no te creas, Martínez, no te creas. Ahora vamos a charlar del tema de los compiladores. Con lo cual el intérprete suena que puede llegar a ser más lento. En la práctica no sucede eso. Después vamos a ver por qué. Sí, la mayoría de lenguajes interpretados comparado con un equivalente compilado es lento. Sí, a igualdad de condiciones, un interpretado y un compilado, el interpretado es lento. ¿Sí? Pero hay interpretados que se pueden acelerar tanto y se pueden optimizar tanto que casi alcanzan
un compilado. Y hay compilados que por ahí son tan desastrosos, agregan tanto nivel, tanta abstracción, que por ahí no dan un código tan optimizado. Dan un código por ahí mucho más flexible, mucho más controlado, y entonces tienden a ser lentos. Entonces hay que ver, no necesariamente es una regla, pero sí los interpretados tienden a ser lenguajes lentos, con lo cual es difícil que haya un juego interactivo en lenguaje interpretado. Sí puede haber juegos de lógica, juegos que no requieran uso intensivo del procesador y de los recursos. En ese caso sí puede haber juegos, pero por ejemplo la mayoría de los juegos que utilizan a fondo los recursos de hardware están implementados en algo que se pueda llevar en forma rápida al bajo nivel. Por ejemplo, un lenguaje C. Un lenguaje C o algún lenguaje más o menos con ese poder, como para que genere un código rápido, un código óptimo y no se pierda tiempo, ¿sí? No haya lags. Bien, porque es una experiencia que no tiene nada que ver con hacer un sistema de sueldo. El Python es interpretado. Otra particularidad que tiene el intérprete es que como van ejecutando línea por línea, cuando se encuentra un error se frena ahí, con lo cual ustedes pueden interrumpir, queda interrumpido el programa. Ustedes pueden corregir en el entorno de trabajo, en el área de trabajo, pueden interrumpir esa ejecución, ¿sí? Hacer una corrección y volver a ejecutar desde ese punto. Total, todo está en la memoria hasta ese punto. Entonces pueden retomar de ahí y seguir ejecutando. También es muy fácil hacer depuraciones en un lenguaje interpretado. Ustedes pueden interrumpir arbitrariamente en cualquier parte, analizar los valores, interactuar con los valores, cambiar valores adrede, por ejemplo, para simular, a ver qué pasa así, y retomar la ejecución, a ver cómo se comporta el código. Entonces es mucho más flexible los lenguajes interpretados que los lenguajes compilados. Por eso Martín decía, los compiladores pierden protagonismo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el punto fuerte de los compiladores? Que los compiladores generan un código ya optimizado en código máquina, cosa que el intérprete no puede hacer. Entonces, cuando uno transforma de un lenguaje y utiliza un compilador, lo que está haciendo es ejecutando un programa que hace una traducción de ese código que está en un lenguaje de alto nivel a una serie de rutinas en bajo nivel. Pero ¿qué pasa? Esas rutinas pueden ser flexibles en el momento de implementar. Entonces yo cuando hago una traducción puedo especificar parámetros para que se haga la traducción a un determinado código máquina. Por ejemplo, puedo decir que el código máquina sea optimizado para procesadores avanzados, por ejemplo, para i7. Específicamente para i7, con las instrucciones propias de i7 que hacen que el programa vuele. ¿Sí? Cosa que el intérprete no puede hacer, porque el intérprete es el mismo intérprete para cualquier tipo de implementación. Por ahí puede llegar a ser inteligente y hacer un análisis previo en qué hardware se está ejecutando y tomar ciertos parámetros, pero siempre tiene que andar evaluando qué parámetro aplicar. Con eso pierde tiempo. Cambia el compilador, te le dicen esto va para un i7, listo, ya está, es para un i7, en otro procesador no va a andar. ¿Sí? Puede en un superior probablemente, en un i9 va a andar seguro, porque el i9 seguramente es retrocompatible con un i7, pero está optimizado para un cierto nivel de proceso. Entonces se puede mejorar la calidad del software, ¿sí? La calidad no, perdón. Se puede mejorar, se puede optimizar la ejecución del programa. Entonces, el mismo programa que está siendo interpretado puede generar en un compilador distintos niveles de optimización. Hacer una aplicación más segura, menos segura, con ciertas posibilidades, con otras posibilidades, para un determinado procesador, para una determinada implementación, etcétera, etcétera. Entonces, se hace un código optimizado, en cierto nivel, no grande. Entonces, genera una salida mucho mejor. Y después es independiente del código fuente. O sea, el código que el programador creó, una vez que se tradujo a código máquina, es como que queda, es innecesario. No lo pueden perder, porque el día que tengan que hacer un cambio, si no lo tienen almacenado y hacen el cambio, tienen que hacerlo todo entero de vuelta. Entonces el código original no lo pueden perder, pero ya no sirve.
O sea, queda como parte de la bibliografía que permite generar programas. Lo que sirve es el programa compilado. Entonces, ustedes distribuyen el programa compilado solamente, no tienen que dar el código. Entonces, desde ese punto de vista es seguro. Nadie puede manipular el código, excepto que lo haga con un desensamblador o con algo que pueda interrumpir programas en código máquina y modificarlo, ¿sí? Pero ya es un laburo que no lo hace cualquiera. En cambio, interrumpir un JavaScript en el medio de un proceso y cambiar el valor de una variable para que me dé vidas infinitas, termina siendo una pavada que normalmente se pone en internet. Usted dice, ¿cómo hago en el Citibilie para ganar $1.000 millones? Usted dice, vos tenés que instalarte este módulo. O sea, cuando estás ejecutando, haces clic, vas a la parte donde dice tal cosa, cambiás por esto y seguís ejecutando. Y vas a ver que tenés $1 millón. Cualquier Gil lo puede hacer. O sea, no cualquier Gil puede detectar cómo cambiarlo, sino que tiene que entender, pero una vez entendido es recontra accesible para cualquiera, aunque sea un ignorante de la programación. Simplemente entendiendo qué es lo que tiene que hacer, qué es los pasos, puede hacer como si fuera un robot, digamos, sin analizar lo que está haciendo. Entonces es mucho más flexible el intérprete y mucho más optimizable el compilador. Ahora, el compilador genera un código en código máquina, o sea que código directo del microprocesador. Pero hay cosas intermedias. Antes de seguir con los pseudocompiladores, acá están los pasos que se hacen para generar una aplicación. En un compilador se parte de un código fuente, que es el código que escribe el ser humano en un lenguaje de programación, se hace un análisis sintáctico. Eso significa, se analiza línea por línea a ver si todo se puede traducir, si todo se interpreta, si no se olvidaron de poner un punto y coma, si no se olvidaron de algo, se analiza, tiene un analizador sintáctico, que si no hay ningún error, sigue con una traductora código máquina. Entonces vuelve a agarrar línea por línea, que ya sabe que todo se puede traducir, entonces lo traduce. Entonces el analizador sintáctico normalmente hace dos tareas. Una tarea es analizar si eso se puede traducir y otra es normalizar esa línea. Generar un nuevo código intermedio con ciertas inconsistencias traducidas, o sea, completa esa línea para que pueda haber una traducción mucho más directa sin que sea tan compleja la traducción al código máquina. O sea, medio como que prepara esa línea de código para que se haga mejor la traducción. Y después el siguiente paso es traducirlo a código máquina. En esa traducción de código máquina se genera un código objeto que no es todavía un código ejecutable en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en este código objeto por ahí hay llamados a rutinas que están optimizadas. Por ejemplo, la rutina de mostrar en pantalla. Lo que es mostrar en pantalla por ahí no lo resuelve, sino que simplemente sabe que hay una rutina de mostrar en pantalla, o hay dos rutinas distintas, o hay varias formas de resolver cómo mostrar en pantalla, y en el momento de compilar ustedes deciden con las instrucciones de compilación, decir, bueno, ahora usa esta librería de pantalla que es para Windows. Y en esta compilación usa esta librería de pantalla que tiene las mismas órdenes, pero no es para Windows, para Linux. Entonces genera un código para Windows y un código para Linux. ¿Sí? Entonces, como necesitan la traducción es la misma, los códigos máquinas esenciales son más o menos lo mismo, en realidad lo que hacen es llamar a rutinas preimplementadas que están en una librería. Y esa librería tiene distintas versiones del código, optimizada para alguna cosa u otra. Entonces, simplemente se enlaza el código objeto con el código que está en las librerías y generan un código ejecutable. Ese código ejecutable se distribuye. Lo ponen en internet, lo descargan y lo ejecutan. Es el exe, el código ejecutable. Ahora, en un intérprete no es así. En un intérprete se basa todo en el código fuente. Parte de un código fuente, se hace el análisis sintáctico de esa instrucción, o sea, se toma la primera instrucción, se analiza. Si hay un error, se interrumpe ahí. Cuando se corrige se puede volver a ejecutar de esa misma opción, o sea, este error se puede salvar, se puede corregir y se puede retomar desde este mismo punto, entonces se sigue ejecutando. Si no, se interrumpe y empieza de vuelta. Decime, Martín. Profe, disculpe, tengo una duda acá. Con respecto a la instrucción, ¿se refiere a una instrucción específica que se necesita o todo el tiempo? No, en cada lenguaje, que es una secuencia de instrucciones, o sea, de instrucciones y sentencias, ¿no?
se va traduciendo línea por línea. Sería una línea de instrucción. Lo que pasa es que hay lenguaje que en una línea podés poner un montón de instrucciones, por eso se hace referencia. Bueno, sería oración. Toma oración por oración. Entonces, se toma la primera oración, toda la estructura de la primera oración, y se analiza. Si se puede saber qué equivalente en código hay que ejecutar, se llama a la rutina que resuelve esa instrucción, ¿sí? Y esa rutina se ejecuta. Una vez que se ejecuta, se pasa a la siguiente instrucción. Se evalúa si se puede llamar a una rutina que corresponde, y si no, tiene un error. El error de vuelta se puede corregir y se puede ejecutar esa misma instrucción. Se vuelve a hacer el análisis, se busca la rutina que resuelve eso y se ejecuta esa rutina. Y vuelve con la siguiente instrucción, y así sucesivamente. Es un ciclo que ejecuta instrucción por instrucción. Por ahí, de alguna forma se puede optimizar, por ejemplo, si es un ciclo, se almacena en una calle la rutina que se generó. Ya está. Entonces, en vez de andar haciendo un análisis sintáctico, ya se llama la rutina interna, porque ya se asume que la instrucción no es inmodificable, entonces no se ejecuta, excepto que ocurra un error sintáctico, se vacía la calle y se toma desde ahí, se vuelve a llenar, a calcular la calle de vuelta, si no, se puede optimizar de alguna forma. Entonces, hay trucos para optimizar, pero el análisis es línea por línea, ¿sí? Línea de código por línea de código. ¿Está bien? Hay otros traductores que son los pseudocompiladores. Hay distintos pseudocompiladores, hay intérpretes especiales, hay compiladores especiales, bueno, pero ahí están los pseudocompiladores. ¿Qué son los pseudocompiladores? Son compiladores que no trabajan con código máquina, sino que trabajan lo que se denomina un código intermedio, un bytecode, un código en byte. ¿Qué es eso? Implementan un lenguaje con cierto nivel de abstracción, no súper abstracto, pero cierto nivel de abstracción, que es un lenguaje de tipo general, pero todavía relacionado con el código máquina. Es un lenguaje muy básico, muy elemental, que es difícil de programar. Y aparte, generalmente no tiene una traducción al lenguaje natural. No hay un puente para que el programador lo programe. Sí puede haber una especie de ensamblador, que esto se transforme en un ensamblador propio y que de alguna forma se puede tocar este bytecode intermedio, ¿sí? ¿Qué se gana con esto? Se gana portabilidad. Entonces, el pseudocompilador toma el código fuente, hace el análisis completo, como si fuera un compilador, hace una traducción a código binario, al código intermedio. Este es el código generado, y esto es lo que se ejecuta. En el siguiente paso se toma este código generado, ¿sí? No hace falta analizarlo sintácticamente, porque ya se analizó, entonces se asume que es correcto este código, entonces no necesita un análisis sintáctico, con lo cual gana en velocidad, pero sí se ejecuta instrucción por instrucción. ¿Por qué? Porque este runtime puede estar en distintas plataformas. Esto puede ser, por ejemplo, programado y probado en Linux, por ejemplo, por decir algo, probado en Linux, pero distribuido libremente, que cualquiera lo puede ejecutar en cualquier plataforma. Lo único que necesita es un runtime que sea de su plataforma, por ejemplo, si es de Mac, o si es Windows, o si es lo que sea. Entonces, el runtime va a ser específico de la plataforma. El bytecode va a ser general, es un código genérico, parecido al lenguaje máquina, no es lenguaje máquina, pero muy parecido al lenguaje máquina. Tiene macroinstrucciones, o sea, instrucciones que son muy similares al lenguaje máquina, pero son un cierto nivel de abstracción, no son específicos de ningún código máquina. Entonces, lo que se hace es portar el runtime. Esto es, por ejemplo, lo que utiliza Java con la Java Virtual Machine. Tiene un compilador de Java que genera un código .java, creo que es, no, .jar, creo que es. Creo, no estoy seguro, pero creo que es .jar, no me acuerdo. Que es un código pseudo compilado. Y eso es lo que se ejecuta con la JVM. Cuando llama Java -jar, y el nombre de lo que van a ejecutar es lo que llaman la Virtual Machine. La Virtual Machine se instala según la plataforma que ustedes ya hayan bajado. Entonces, cuando ustedes van a instalar el Java,
te pregunta ¿para qué quieres el Java? Por ejemplo, en Linux se utiliza un Java que es el OpenJDK, que ni siquiera es de Oracle, que es el dueño de Java, es un Java libre. Entonces, ustedes ejecutan una aplicación en Java y no saben en qué lo están ejecutando. Bueno, lo ejecutan con un determinado runtime. ¿Sí? Si ustedes se bajan, incluso el de Oracle, pueden tener en Linux usar distintos runtime. ¿Sí? Lo tienen instalado en distintos directorios, distintos runtime, incluso distintas versiones, versión 6, versión 7, versión 8 de Java. Entonces, algún código lo ejecutan en la versión 6. Ponen Java 6 o ponen el directorio completo donde tienen que ir a buscar Java y lo que ejecutan es el runtime de esa versión de Java y lo ejecutan en esa versión. ¿Sí? Entonces es independiente el ejecutador de la máquina, ¿sí? De la máquina donde está ejecutando. Entonces es como una especie de intérprete. Es una especie de intérprete, no es un intérprete. ¿Sí? Es más o menos como un intermediario entre un código máquina trucho y un código máquina real. Es eso, ¿no? Se utiliza bastante. Ya no solo el Java lo utilizan otros lenguajes. Ahí tienen algunos, el .NET, por ejemplo. El .NET utiliza esta metodología. El PHP Zen utiliza esta metodología que lo hace, ya lo incluye, el PHP ya lo incluye de por sí. Entonces, en vez de ejecutar, el PHP es interpretado. El PHP Zen es una implementación de esa interpretación a pseudo compilado. Entonces, cuando ustedes definen un programa en PHP, lo cuelgan de un servidor, el primero que lo ejecuta genera el compilado en PHP. Se almacena en una carpeta ficticia, no importa, lo almacena en Apache o el motor de base, el motor de ¿cómo se llama? El servidor de web que esté en donde está implementado. Entonces lo almacena y lo primero que hacen cuando ustedes ejecutan cuando una página llama al PHP, el PHP se fija si ya está compilado. Ya verifica el código que llaman a ejecutar, verifica la fecha y la hora y se fija en donde tiene almacenado todos los compilados con ese mismo nombre y la fecha y la hora es posterior. Si es posterior ya está compilado, lo agarra y lo ejecuta. Y si no, lo primero que hace es compilarlo. Lo compila, almacena y ejecuta esa compilación. Y con eso teóricamente trabaja mucho más rápido. Y sí, la verdad que el PHP es bastante rápido. Es bastante rápido. Por lo menos comparado con lo que era originalmente. Bueno, igual evolucionó un montón el PHP. Pero eso optimizó bastante el rendimiento del lenguaje PHP. Y es un lenguaje que para muchos es una porquería, el lenguaje PHP, como lenguaje. Pero qué porcentaje fácil, más del 50% de todas las aplicaciones que funcionan vía internet están programadas en PHP. Tan lenguaje tan porquería que es, pero es un lenguaje grosso. Se utiliza mucho. Para mí, yo prefiero PHP antes que Java toda la vida. El JVM y toda esa porquería, lo prefiero. Está bien que es mucho más seguro, el JVM es mucho más optimizado, trabaja mejor con los servidores, pero el PHP es mucho más práctico. Sabiendo diagramar la aplicación en pequeños modulitos, termina siendo recontra más práctico el PHP. Porque se resuelve mucho más fácil, se arman módulos mucho más fácil, se puede ir haciendo un programa por parte, tranquilamente, antes que andar generando una compilación, una implementación, y todo lo demás. Ahora, el PHP es mucho mejor para implementaciones monolíticas. Eso significa un programa específico para un determinado servicio. Por ejemplo, vamos a poner programa para liquidar sueldo. Bueno, no, ya es algo, no tiene que ser bastante seguro, bien estable. Yo lo pensaría si lo hago en Java o lo hago en PHP. Puede ser que Java ande mejor. Pues soporta ciertos niveles de abstracciones, puede hacer cosas un poco más complejas que PHP. No es un mal lenguaje, muy buen lenguaje el PHP. Y se pueden hacer otras cosas, se puede optimizar mejor. Pero termina siendo más complejo la programación. Ok, chicos, ahí terminó la clase. Tienen esto, sugerencia para que lean un poco de lo que es
el compilador y el intérprete, ¿sí? La diferencia que hay para que zoomeen un poco, y esto que está interesante. No sé qué está interesante, para que lean. Si tienen ganas. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Yo no tengo dudas con respecto a lo que doy, sino yo tenía una consulta con respecto a algo para instalar. No sé si primero quiere aclarar las dudas de la clase y después... No te voy a aclarar ninguna duda de instalación. No es con respecto a la parte de instalar algo, sino me refiero a que si directamente usted dijo en su momento en la otra clase de que directamente utilizáramos SQL en general. O sea, la consulta decía, ¿hay un programa en específico o lo que consigamos que corra base de datos SQL es suficiente? Esa es la consulta. Me estás confundiendo, profesor. Me estás ofendiendo. Me estás confundiendo con el profesor de los jueves, vos. Me parece. Claro, la verdad es que a veces usted tiene contacto con el profesor de los jueves. De los jueves yo no me hablo con el tipo ese. No sé, le preguntás al de los jueves. A mí no, yo no tengo nada que ver con. No tengo ni idea, ni sé lo que es el SQL. Ni sé lo que es. Bueno, profe, al de los jueves le pregunto también por qué no se pudo grabar la clase. ¿Cómo no se pudo grabar acá? No, porque justamente veo que es la única que no se grabó. ¿Jueves? La del jueves, ¿eh? Ah, no es que no se grabó, me olvidé de pasarla. Debe ser eso, pará, dame un segundo. Ya te digo, sí, me olvidé de pasarla, no es que no se grabó, me olvidé de pasarla. Ya me perdí, ¿quién se olvidó? ¿Usted o el del profe de los jueves? Tenés razón, no, yo soy el que administra, porque el de los jueves no sabe una mierda, no sabe nada, perdón. Se me escapó la palabra. El de los jueves me lo deja a mí, por eso lo odio al chabón. Por eso lo odio, porque no sabe ni pasarlo las clases, ahora lo hago yo, no se preocupe, yo me hago cargo. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda? No, ninguna por Esta acá. materia. No, bien. ¿Ok? Bueno, el jueves hablen con el profe el jueves, así porque ya, a ver, ¿por qué no te quiero contestar? Me parece un poco para acostumbrarte a que no me saque de tema, porque yo por ahí te contesto cualquier tonta, pero cualquier tontería. Pero los jueves puede haber otra gente que curse base de datos y que no curse programación. Entonces, si yo te contesto hoy algo del jueves, después no me acuerdo que lo di. Y alguien me pregunta eso mismo y yo le digo, che, pero yo ya lo aclaré, es mentira, no lo aclaré nada. Lo aclaré un día que no correspondía. Entonces, prefiero que las preguntas del jueves las hagan el jueves, excepto que esté algo relacionado con esto. Que vos digas, che, pero el del jueves dijo tal cosa y vos no estás diciendo otra. Bueno, yo defiendo lo que yo digo. El del jueves defienda lo que dice el jueves. Eso sí lo podemos discutir. Pero algo de otra materia no. No, yo lo voy a descartar por eso. Porque por ahí me armo lío y armamos lío el cohete. Tratemos de no mezclar en lo posible. Si no se puede mezclar, no se puede mezclar. Si sos ansioso. Bueno, no te lo voy a curar, pero te pido disculpas, pero no te lo pienso contestar. Igual, entre comillas, creo que lo hablamos el jueves pasado. Ahora, cuando pase la clase, Martín va a compartir la charla del profesor del jueves. Fíjate, a ver si lo dijo, capaz que lo dijo. Dale. Dale, gracias, Guille. ¿Alguna duda? ¿Me dicen? No, profe, todavía. ¿No? Bueno, vamos todavía. No, nada más. Si no quedaron dudas, mirá que hablé cansada, todo, con 40 minutos tuve que hablar, nada más, casi 2 horas hablé, y no hay ninguna duda, es un milagro. Chicos, que descansen bien, nos vemos la semana que viene, y ya empezamos con una consulta. Sí, decime. ¿Hay tarea para la semana que viene? No, hasta que no le empiece a dar Python, no les voy a dar más tareas. Ya las próximas tareas van a ser codificación, o sea, les voy a dar ejercicios que ustedes tienen que resolver. Entonces, no, vamos a tener que ver 2 o 3 clases de Python, hasta que ustedes más o menos prueben algo. Yo les voy a sugerir que prueben, que no son prácticas y no obligatorias, y después sí les voy a dar una guía de trabajo práctico que tienen que, obligatoriamente la tienen que contestar. Independientemente de que en el curso haya código de ejemplo, que ustedes lo prueben,
Eso es, no les voy a decir opcional, yo les voy a decir, sí, háganlo, pruébenlo, fíjense qué anda y todo lo demás, pero hay cosas que yo les voy a obligar a que lo prueben por su cuenta, que lo analicen por su cuenta y que lo hagan por su cuenta. Una cosa es copiar y pegar y ver cómo anda, y otra tratar de interpretar lo que se ejecutó. Entonces, bueno, eso sí entra dentro del trabajo práctico, ¿está? Pero tienen que primero dominar un poco el Py. Entonces, tranquilos con eso. No lo voy a hinchar todavía. Después sí, lo voy a hinchar, pero ahora, por ahora no. Así que tranquilo. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más? Nada por acá, buenas noches. Bueno, pásenlo lindo, chicos. Que descansen. Buen fin de profe, semana. nos No, profe. Vamos, profe. Dale, chau, chau. Ganó River. Saludos. Dale, vamos. Aguante Temperley. Vamos todavía. Nos vemos.